quiero invitarlas a orar con unos versículos muy hermosos del Salmo 89. Y ese salmo podíamos denominarlo, llamarlo o titularlo el Baje a nosotros tu bondad, Señor. Fíjense lo que dice el Salmo en estos dos versos o versículos. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Enséñanos, le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe a calcular los años para ser sensatas, para tener un corazón prudente, un corazón sabio. Alguna de nosotras podría pensar que estos dos versículos son como para los ancianos. Y sí, porque uno no puede vivir la vida como si nunca se acabase o como si fuese a vivir 1000 años. Pero como nadie sabe el día y la hora, como nadie sabe en qué momento de la vida le llama el Señor, le puede llamar el Señor, a unos los llama al inicio de la vida, a otros en la mitad, a otros en la adultez y a otros en la vejez. Pero siempre, siempre, el saber cómo ha transcurrido nuestra historia y qué hemos hecho hasta el presente nos puede servir para algo muy importante que se llama la conversión, el cambiar de vida, el mejorar. En Jesús María diríamos crecer en la línea del más. Y hay otro verso muy hermoso de este mismo salmo que dice, por ejemplo, lo podíamos recitar en este tiempo pensando lo que fue el año pasado y el inicio de este año. Dice así el Salmo 89: danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. El salmista, el poeta que escribe esto, inspirado por Dios, está hablando de lo que le pasó al pueblo de Israel cuando fue desterrado a Babilonia, cuando fueron puestos como esclavos. Pero nosotros podemos aplicarlo, por ejemplo, hoy al tiempo de pandemia, todo el tiempo que estuvimos encerrados, lo que se sufrió, lo que padecieron muchas de sus familias. Danos alegría por los días en que nos afligiste. Esa es una petición muy bella que le podemos repetir al Señor con serenidad, con paz y con humildad. Y hay una que las invito a que la recemos cada que vayamos a emprender cualquier proyecto. Sirve para todos nosotros, los adultos, los jóvenes y las más niñas. Señor, que baje a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. En otras palabras, que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios, para el bien del prójimo. Qué bonito orar con la Biblia. No se les olvide que esto no sea solamente esta semanita, que sea para siempre. Feliz día para todos. Buenos días para todas, buenos días niñas. El día de hoy nos vamos a acercar un poco a la Biblia, esta vez del Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo el Antiguo Testamento nos muestra y cómo Jesucristo puede ser la clave de lectura también del Antiguo Testamento. Así que nos acercaremos un poco a algunos textos bíblicos y vamos a hacer una comparación con la vida de Jesús.
Así que bien atentas. Tenemos nuestra primera cita bíblica, que es del libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que nos dice lo siguiente. Pues el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está encinta y dará luz a un hijo, a quien le pondrá el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este primer texto nos dice que darán a luz un hijo, pero nos dan una palabra clave. La joven estará encinta y le pondrá por nombre Emmanuel, significa Dios con nosotros. Entonces esto nos recuerda el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María. Y el ángel Gabriel le dice a la Virgen María cuál será el nombre que le pondrá a Jesús, que también significa Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos con la segunda cita bíblica, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Si ustedes están atentas a las Eucaristías de Adviento en el mes de diciembre, a Jesús, cuando está en el vientre de María, se le llama príncipe de la paz. Así que Isaías también nos muestra cómo al nuevo Mesías se le va a llamar príncipe de la paz. Vamos para uno de los profetas menores, Miqueas. Y en Miqueas nos van a dar un sitio geográfico. Miqueas 5:1. En cuanto a ti, Belén, Éfrata, que no destacas entre los clanes de Judá, sacaré de ti al que ha de ser soberano de Israel. Sus orígenes se remontan a los tiempos antiguos, a los días pasados. Ahora les pregunto, ¿dónde nació Jesús? Nació en Belén. Sacaré de ti al que debe ser soberano de Israel. ¿Cómo llamamos a Jesús? Al Rey de Reyes, el soberano de Israel, y no solo de Israel, sino de toda la humanidad. ¿Cómo le cantamos a Jesús el Domingo de Ramos? Rey de Reyes, su entrada triunfante. Miren cómo podemos interpretar estos textos a la luz de Jesucristo. Y vamos por último a leer también otro texto de Isaías, esta vez del capítulo 53, pero ya nos vamos a remitir al Viernes Santo, cuando escuchamos el Vía Crucis, cuando escuchamos las lecturas, cuando acompañamos a Jesús en su pasión. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Como alguien a quien no se quiere mirar, lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas las que los trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó. ¿Qué les recuerda? A Jesús clavado en la cruz, sufriendo por nosotros. Sus heridas nos sanaron. Él nos salvó. Pero ¿saben qué es lo mágico de todo esto? Que les estoy leyendo el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue escrito antes de que Jesús naciera en Belén, antes de que una virgen concibiera a Jesús, antes de que Jesús cargara con la cruz. Entonces, profe, ¿qué significará todo esto? Que primero tenemos que conocer a Jesús, para después poder entender muchas de las cosas que la Sagrada Escritura nos dice. Porque si no conocemos a Jesús, si no tenemos experiencia de Jesús, es muy difícil que comprendamos muchas de las cosas que nos dicen los profetas, que nos dicen los salmos. Y es muy difícil que entendamos también el por qué Jesús vivió tantas cosas. Entonces hoy les quiero compartir algunos tips
para los discípulos de Jesús que se quieren acercar a las Sagradas Escrituras. Primero, un discípulo de Jesús debe ser orante, debe sacar espacios de oración. ¿Por qué? Porque si no conocemos al Maestro, ¿cómo vamos a entender las Sagradas Escrituras? Segundo, un discípulo de Jesús debe ser contemplativo. ¿Qué significa contemplar? Dejar que Dios me hable al corazón y hablarle al corazón a Dios. Y tercero, un discípulo de Jesús es dócil al Espíritu Santo, ese que siempre nos habla al corazón. Y para conocer a Cristo debemos leer las Escrituras, recibir esa palabra en nuestro corazón, creer por fe que todo esto se cumplió en Jesús, recibirlas, escudriñarlas y sobre todo atesorarlas en nuestro corazón. Porque al conocer las Escrituras conocemos a Cristo, pero si desconocemos las Escrituras desconocemos a Cristo. Así que niñas, nos queda la tarea primero de hacer experiencia de Jesús, segundo, leer con la clave de lectura de la vida de Jesús las Escrituras y tercero, dejar que las Sagradas Escrituras cambien nuestra vida. ¡Chao!